Buenas tardes, mi nombre es Leiner Galvis. Estoy aquí reunida con mi compañera Shaira Yepes, Jennifer Márquez y Juliana Mendoza. Hacemos parte de la Universidad Popular del Cesar. Estamos estudiando la carrera de Comercio Internacional y estamos ubicados en el semestre número 5. Estamos aquí reunidos hoy con la finalidad de presentarle nuestro proyecto de aula a través de la herramienta ForPro que nos permite simular una operación de negocios internacionales desde el puerto de Cartagena hacia el puerto de Hamburgo. El inicio de esta operación se dará en Valledupar y a continuación nuestra compañera Chaira Yepes les va a explicar el recorrido de Valledupar hacia el puerto de Cartagena. Bueno, buenas tardes. Principalmente eh, debemos, eh, debemos enfocarnos en que el Incoterm que se va a utilizar primeramente es el Edsword. ¿En qué consiste el Edsword? El Edsword consiste en que el exportador solo es el responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones propias o en un puerto acordado, que en nuestro caso es el parque industrial. De allí, el importador es el que se encarga de todos los riesgos, costos que se puedan generar. También tenemos el Incoterm FCA. ¿De qué se trata el Incoterm FCA? Consiste en que el exportador debe entregar la mercancía despachada de exportación a la empresa transportista en el lugar de convenio pactado. En nuestro caso sería el parque industrial y pasaría directamente al transporte que es contratado por el importador. Cabe resaltar que del transporte en adelante todos los riesgos los toma el importador. Ahora bien, siguiendo con el recorrido, podemos darnos cuenta que nuestro camión pasa por, primeramente sale del parque industrial, pasa por el aeropuerto, ¿cierto? Sigue por el obelisco, luego de eso pasa un viaje que sería el viaje de Valencia y llega a Bosconia. Seguidamente de Bosconia pasa por el viaje de Copey y luego de esto por todos los viajes eh, que se presentan en el recorrido. Aquí ya llegando a Ciénaga podemos ver que está la línea férrea del tren. Ahora bien, pasando por el puente Pumarejo de Barranquilla, llegamos a la ciudad de Barranquilla. Y luego de pasar por la ciudad de Barranquilla, nos podemos dar cuenta que viene la ciudad de Cartagena, que es la que nos interesa. Ahora bien, ya pasando por todo esto, llegamos al muelle Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Aquí en el muelle nos podemos dar cuenta que encontramos un Incoterm. ¿Cuál es el Incoterm? El CPT. ¿En qué consiste el Incoterm CPT? En que el exportador está obligado a contratar y asumir todos los costos para el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino convenido, que en nuestro caso es el muelle Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. El exportador entrega y transmite todos los riesgos al comprador en el momento que pone la mercancía a disposición del transportista. Ahora bien, los dejo con mi compañera Jennifer que les hablará acerca del puerto o del muelle que nosotros escogimos, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Ok, ahora vamos a observar el puerto de Cartagena, la simulación que hicimos hacer del puerto de Cartagena, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Ok, en primera instancia vamos a ver dónde se encuentran los hilos, que es donde se almacenan los granos o el granel, asimismo el muelle para este tipo de carga, los buques aptos para ello. Por otro lado, zonas verdes, oficinas, bodegas, cuartos de refrigeración, muelles de carga, bodegas portátiles, muelles turísticos. A la vez se puede observar el patio de contenedores, que viene siendo el corazón del puerto de Cartagena y lo más llamativo que tiene. Asimismo, se pueden observar los diferentes tipos de grúas que hay en él, como la grúa MHC, grúa RTG, la grúa SETC, que bueno, digamos que son las más relevantes también. Ahora podemos dar un pequeño recorrido de la simulación que hicimos del puerto, de todo esto. A su vez podemos verlo desde una vista panorámica y así compararlo o para observar las semejanzas que tiene con el puerto en la realidad, ¿cierto? Ahora, entrando en contexto dentro de los Iconter, tenemos el FAS, el FOB y el SFR. Ok, el Iconter FAS, tal como su nombre lo indica en inglés, la entrega se produce
en el país de origen, ¿verdad? El vendedor deja la mercancía en el muelle del puerto con el despacho de exportación ya listo. Aquí termina la responsabilidad del vendedor, o sea, el exportador. Aquí la responsabilidad ya pasa o el comprador la asume desde que el vendedor se la deja ahí en el muelle. Ya se tiene que encargar de lo demás. El e-counter fob, a diferencia del FAS, el vendedor se encarga de dejarla dentro del buque, es decir, cargada, estibada y con el despacho de exportación realizada también. Es decir, la responsabilidad ya se traspasa, por decirlo así, de vendedor a compradores cuando esta mercancía ya está dentro del buque, tal como el nombre lo indica. Franco a bordo. Y por último tenemos el e-counter CFR, que a diferencia del FOB, ¿verdad? O lo que se diferencia del FOB es que el vendedor paga el transporte internacional, ¿sí? Y lo demás es similar al FOB, es decir, el vendedor se tiene que encargar de dejarla dentro del buque, cargada, estibada, y adicional a eso, pagar el transporte internacional, o sea, el flete. La diferencia es que el riesgo la asume el comprador, es decir, el vendedor la paga, pero el riesgo la asume el comprador. Ya de ahí, las responsabilidades se traspasan a el comprador. Bueno, ya que el buque salió del puerto de origen, que en este caso es el puerto de Cartagena, nos encontramos con el siguiente Incoterm, que en este caso es el Sea, Coast, Insurance and Freight. Y en este Incoterm se establece que el vendedor o la empresa que está vendiendo contrata el transporte marítimo y asume todos los costos del flete desde el buque del puerto de origen, que en este caso es el puerto de Cartagena, hasta el puerto de destino, que en este caso es el puerto de Hamburgo. Y cabe resaltar que es sin descargar la mercancía, no toca descargar la mercancía, eso es lo que dice el CIF. En cuanto a las responsabilidades del comprador, el comprador aquí en el CIF asume todos los riesgos durante el trayecto y los gastos de la importación y medios de transporte también. Como se han dado cuenta, ya llegamos al puerto de Hamburgo y nos encontramos con el siguiente Incoterm, que en este caso es el CIP. El CIP es Carriage and Insurance Paid to. Y aquí en este Incoterm básicamente nos dice que el vendedor entrega la mercancía de origen al primer portador nombrado por el vendedor. Aquí el vendedor paga el flete y el seguro de la carga hasta el destino designado, que pues en este momento, en esta situación, sería el puerto de Hamburgo. Y este incluye todos los gastos hasta ese momento. En cuanto a las responsabilidades del comprador en el sitio, el comprador corre todos los riesgos y costos del transporte de los bienes, con excepción del flete y el seguro. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de las características que encontramos en esta terminal portuaria llamada HHLA Terminal Container Port Gate, que se encuentra en el puerto de Hamburgo. Les voy a hablar un poquito acerca de las características y los Incoterms que encontramos. Bueno, empecemos primero por el Incoterm que encontramos, que sería Delivery at Place. Este nos dice que las responsabilidades van a recaer por parte del exportador y va a entregar la mercancía en la empresa transportista, ¿cierto?, que haya contratado el importador. Ahora, en otras características que podemos encontrar de esta terminal es, por ejemplo, el tipo de grúas que manejan y el tipo de carga. Como se pudieron dar cuenta, el tipo de carga que maneja es carga contenedorizada, también maneja carga granel y carga rodante, que sería en este caso vehículos, pero su especialidad es la carga contenedorizada. Por eso vemos un volumen tan grande de contenedores. Ahora, el tipo de grúas, por ejemplo, las que se encuentran en los muelles son las STS. La que encontramos en el patio de contenedores sería la RTG, y encontramos también una exclusiva para el medio de transporte ferroviario. En este caso serían las RMG. Porque sí, esta terminal es tan moderna que incluso cuenta con diferentes tipos de transporte para el movilizado de los contenedores. Ahora, finalizando, voy a hablar un poquito acerca de los últimos dos Incoterms, que sería Delivery at Place Unloaded, que en este caso las responsabilidades son un poquito diferentes en la otra, porque en la otra dejábamos la mercancía hasta la empresa transportista que haya contratado al importador. Sin embargo, en esta lo vamos a dejar en un lugar convenido, que normalmente suele ser la fábrica. Y por último tendríamos el Delivery Duty Paid to, que en este caso
Este es parecido al de Libre Play, solamente que aquí vamos a pagar los derechos de aduanas, van a ser pagados también por parte del exportador. Incluso también tenemos algunos detalles como algunos warehouse, que serían almacenamientos, que cuentan con vehículos. Bueno, ya para cerrar, quería mencionarle de que espero de que haya sido su agrado esta información y esta fue nuestra presentación para Ford Pro.